Hola, buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica del Valle de México, de la carrera de Administración y Gestión Empresarial. El propósito de esta sesión es entrevistar a una persona que trabaja en el ámbito de comercio internacional. Por lo tanto, el día de hoy tenemos a la licenciada Alma García, que el día de hoy nos ayudará a contestar algunas preguntas eh, por el equipo de Casillas Corral Vanessa. Díaz Quesada Naomi Elena, Piña González Marlene, Telles Gómez Manuel Osvaldo, Villagrán Córdoba Berenice. Para empezar, licenciada, ¿nos podría hablar un poquito sobre usted, su puesto actual, la empresa en la que labora, por favor? Claro, buenos días. Soy licenciada en negocios internacionales. Actualmente laboro para una empresa de logística a nivel nacional e internacional. Dentro de mis principales actividades laborales es ser coordinadora transportista, monitorista y, y en la administración. Este, para la empresa que laboro, es a nivel nacional e internacional a la frontera de Estados Unidos. Ok, ¿le parece si empezamos con las preguntas? Sí, adelante. Hola, la primera pregunta sería, ¿qué documentos revisan con mayor frecuencia cuando realizan un traslado internacional de mercancías? Los documentos que se manejan principalmente es carta aporte, pedimentos, certificados de origen, pero mayormente se revisan el llenado de la carta aporte para tránsito y pedimentos para un correcto embarque de mercancía con el cliente. Ok, como segunda pregunta tenemos, ¿qué procedimientos siguen para asegurar que la carga cumpla con los requisitos aduaneros? Principalmente se hace una revisión visual. Todos los encargados de embarcar la mercancía llenan un documento que se llama mapa de carga. Se revisan las fracciones arancelarias en caso de que sea a nivel internacional. Em, Igual los certificados, permisos y para ya el llenado de un remolque, todo transporte tiene que tener su equipo de sujeción para que no haya movimientos en el traslado de la mercancía. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de mercancías requieren mayor cuidado o documentación especial para el transporte internacional? Am, Principalmente son perecederos, equipo industrial, de farmacéutica, fármacos y de material peligroso. Sí, bueno, sabemos que México es un candidato de mayor inseguridad. ¿Ustedes qué medidas toman para garantizar la seguridad y el resguardo de la mercancía durante el trayecto? Todas nuestras unidades cuentan con un GPS activo, un monitoreo activo 24/7. Esto evita siniestros por tener contacto con el operador. Eh, sí, si bien es cierto, la inseguridad en México es muy alta, entonces mientras se tenga un reconocimiento de rutas con los operadores, se les dé capacitación de qué paradas son autorizadas durante el tránsito, y el monitoreo activo 24/7. Bueno, en relación a la pregunta anterior, ¿cómo se verifica que la carga esté correctamente ensamblada y etiquetada para su envío? ¿Sí me escuchan bien? Es que se me trabó aquí la computadora. ¿Sí, verdad? Sí, ya, ya, justo, ya. Está perfecto.
¿Me podrías repetir la pregunta, Ivonne, por favor? Sí. ¿Cómo se verifica que la carga esté correctamente ensamblada y etiquetada para su envío? Justamente todo el personal que se encarga de embarcar la mercancía tiene que tener un listado de lo que se carga, que son las órdenes de compra que solicita el cliente. Debe de haber una revisión visual, que las tarimas y los ejes vayan bien posicionados, igual que cumplan con ciertas normas, como las NOM. Se revisa que las etiquetas sean las adecuadas para que no haya devoluciones, porque esto, pues, son muchos cargos al transporte. Entonces, principalmente dependemos mucho de los que se encargan de embarcar la mercancía. Ok, ¿y qué tipo de capacitación o certificaciones necesitas para trabajar en operaciones de transporte internacional? Pues a nivel internacional, sí necesitas pues estar involucrado en logística internacional, conocer la normativa aduanera, tener conocimiento de los Incoterms y las clasificaciones arancelarias, perdón. Ok, ¿y tú cómo manejas las diferencias de normativas de peso, dimensiones o seguridad entre distintos países? Pues se hace una configuración de peso vehicular según el país. Em, Se hacen simulaciones de rutas considerando restricciones, puentes carreteros, túneles. ¿Sí te refieres al peso de las unidades? Sí, Sí. Sí, se hace más que nada la configuración vehicular según el país. Justamente en los pedimentos y cartaportes vienen las necesidades de cada cliente. Y por ejemplo, ¿qué impacto tiene la eficiencia logística en esto? Tanto en la competitividad con otras empresas, exportadoras e importadoras. Pues principalmente siendo una logística bien establecida, evitas demasiados riesgos, retrasos, restricciones, devoluciones y sobre todo pérdidas. Para eso tienes que tener un buen equipo de monitoreo, de coordinadores, em, tu sistema de gestión en flotas. Los operadores tienen que tener una capacitación constante, sobre todo en el reconocimiento de rutas y más que nada para que tengan en cuenta cuáles son las paradas autorizadas y cuáles son las zonas rojas dentro de la República y fuera de la República, para que no se paren en esas zonas y evitar siniestros. Sí, y también ya sabemos que en México existen los bloqueos y bueno, bloquean las carreteras. Para ustedes, ¿qué tan importante es la planificación de rutas en operaciones internacionales y qué herramientas utilizas? Pues para una correcta colocación de unidades, se tiene que hacer con tiempo al menos de 24 horas de carga. Durante esas 24 horas, 12 son de carga, 12 son de tránsito y pues lo que sigue es para descargas. Entonces, tenemos que tener un control de rutas y saber cuáles son las rutas alternativas, por decir, si hay un bloqueo, no sé, en Ruta La Piedad, se toma la decisión de que las unidades se vayan por otra ruta, aunque sea un poquito más de tiempo o un poquito más de costos, pero va más segura la unidad y sobre todo la carga. Bueno, hablando de esto de seguridad y eso, ¿cómo se manejan las situaciones en las que la mercancía o
la documentación que presentan tiene irregularidades. Pues se, bueno, nos percatamos de que la mercancía o la documentación tuvo irregularidades de la mercancía cuando llega con cliente. Si cliente detecta que el etiquetado o el embalaje o el empaque van mal por claves cambiadas, que son claves que no corresponden a lo solicitado, sí nos hacen una devolución. A veces suele ser nada más una devolución parcial, pero también suele haber devoluciones totales. Entonces, cuando es el caso, nosotros tenemos que llevar el, eh, toda la mercancía a una bodega alterna y el cliente determina si cumple con la mercancía que solicita el cliente dentro del mismo estado o se regresa totalmente la mercancía, en este caso origen México, se vuelve a cargar y se vuelve a repetir todo el proceso del flete. Obviamente, cuando es de irregularidades de este tipo, sí son costos muchísimo más mayores. Entonces, es importante que esto no suceda. En cuanto a documentos, si los documentos están mal, dentro del área administrativa se gestiona todo por correo con el cliente. Puedes recibir una documentación errónea, pero quienes son los encargados de darle soluciones el área administrativa con, en contacto con el cliente. Muchas veces nos ha pasado que los operadores no reciben la documentación completa y tenemos que hacer un resello de facturas. Esto quiere decir que aunque ya tengamos las facturas y aunque el flete ya haya acabado, días después, uno de nuestros compañeros o personal encargado de estas actividades tiene que ir con el cliente a pedir un resello de facturas. Obviamente esto alarga más el tiempo para que tú puedas meter un viaje a cobro, para que cliente cierre sus órdenes de compra como una venta completa. Pero pues entre menos sucedan estas situaciones son menos los costos que se pagan. Ok, y ahora, ¿qué indicadores utilizan para evaluar si un traslado fue eficiente o no? Pues para las unidades tenemos un costo por kilómetro, los índices de daño, los rendimientos del operador y de la unidad, la puntualidad de carga y descarga. Y pues más que nada es la eficiencia del combustible que el operador dé en el rendimiento del carro. Entre menos rendimiento, más combustible y son más pérdidas o más inversión. Esa es la palabra. Ok, y hablando de las mercancías y eso, ¿qué tipo de mercancías transportas con mayor frecuencia? Dentro de la empresa que laboro se transportan mayormente productos de higiene personal, farmacéuticos y partes automotrices. Igual hemos tenido cargas de alimentos perecederos, ujú, pero esas Y, casi no. y hablando de tus mayores exportaciones, ¿qué factores tú consideras más importantes a elegir el tipo de transporte que es adecuado para estas operaciones? ¿Me la puedes repetir? Es que se cortó un poquito. Claro que sí. Que hablando de lo que más exportan ustedes, ¿me podrías decir qué consideras más importante? No, perdón, reformulo.
¿Qué factores consideras más importante al elegir el transporte para esta exportación? Pues principalmente sabiendo que se va a transportar es lo que tú vas a colocar. Por decir, si vas a transportar farmacéuticos, no puedes colocar una unidad que tenga una caja seca. A fuerzas tiene que ser una caja refrigerada. Esto para pues evitar que haya cambios en temperatura en los medicamentos, eh, evitar que caduquen, que se echen a perder. Si vas a cargar partes automotrices, no puedes colocar una unidad que no aguante el peso, porque nos ha pasado que el cliente carga un poco más del peso de lo normal y las cajas se parten. Esto es por no colocar una unidad con capacidad de peso mayor. Entonces, es dependiendo de las condiciones que el cliente nos pida la unidad que se coloca. Ok, y bueno, con esto, ¿el operador lleva algún documento en el viaje? Sí, todo operador tiene que llevar carta aporte de cajón. Un operador no puede transitar sin carta aporte porque es un permiso federal que ampara, que trabaja para ciertas empresas y que está que lleva un flete asegurado. Las facturas comerciales, que son las evidencias de entrega que ampara que tú hiciste un viaje correctamente, el seguro de carga de la mercancía y de las unidades. Muchas veces no nos hacen llegar el de la mercancía porque es internamente, pero el de las unidades sí. Seguro de la unidad, las tarjetas de circulación, tanto de tracto como remolque, y una identificación oficial y su licencia federal. Bueno, y en caso de no presentar alguna de esta documentación, ¿qué es lo que hacen? Durante el trayecto, Sí. pues si un operador no lleva consigo las tarjetas de circulación, corre mucho el riesgo de que haya algún retén, una revisión y sea acreedor a multas. Si el operador no lleva las facturas comerciales, no tiene cómo amparar que realizó el flete. Entonces la línea de transporte no tiene cómo amparar que ese flete lo realizaron. Por eso es muy, muy importante siempre antes de que salga una unidad a ruta, revisar que lleve consigo las tarjetas de circulación cotejadas, su licencia federal vigente, su INE igual vigente em, y las facturas que el cliente proporciona. Y ya hablando un poquito más allá de cuando llega el transporte a la aduana fronteriza, ¿qué hacen cuando los papeles van acorde al reglamento y cuando no? Pues cuando van acorde al reglamento no hay tanto tema. En realidad la unidad se reporta al recinto fiscalizado, le dan acceso, pasa a una revisión de rayos X, que se le conoce como el semáforo, donde visualizan internamente la carga sin abrir las puertas. Cuando una documentación, bueno, ya después de que la unidad pasa, se le asigna una rampa y ya se determina, dependiendo el tipo de remolque que lleva, si se le asigna una rampa para descarga o la caja se queda en el recinto. Em, para cuando hay una documentación errónea, tienes que manejarlo súper rápido con cliente mediante correos electrónicos, comunicación con el cliente, llamadas y sobre todo correo electrónico para darle una solución y que al operador le den acceso para descargas.
Y ahora, ¿cómo determinan el Incoterm adecuado para cada operación? Pues sí depende mucho de las necesidades del cliente. Sobre todo nosotros que somos logística terrestre, no necesitamos Incoterms que involucren barcos, aviones. Entonces se reduce un poquito más el campo de los Incoterms, pero se gestiona más entre el cliente y la empresa. Ujú. Este, ¿Podrías describirnos algún desafío que hayan enfrentado en alguna importación o exportación que hayan tenido? Pues sí, justamente haciendo una exportación, porque pues llevamos mercancía a la aduana, los bloqueos carreteros que hubo hace como 15 días hicieron que las unidades estuvieran totalmente paradas. Tuvimos unidades paradas hasta 3 días. Entonces, cuando es este caso, las órdenes de compra se vencen, hay que hacer una reagendación de cita, hay una saturación en la aduana por todas las unidades que estuvieron detenidas, entonces hay que esperar y entonces un flete ya no fue de 3, 4 días, sino de más. Y esto involucra gastos al transporte. Entonces, sí hay muchos desafíos, sobre todo en las carreteras, en la seguridad. Justamente la semana pasada que igual bloquearon Michoacán por el narcotráfico. Estamos totalmente expuestos al- a las manifestaciones o bloqueos que hagan los ciudadanos. Y hablando un poquito más de estos lugares a los que se exportan, ¿nos podrías decir cuáles son los más comunes que frecuenta tu empresa? Sí, pues dentro de la República es más hacia el Pacífico y a la zona Bajío. Am, y a nivel internacional únicamente a la aduana de Estados Unidos, a estados fronterizos. Ok, y pues ustedes, ¿cuáles son sus principales retos que enfrentan en la coordinación entre el área logística, aduanal y de transporte terrestre? Pues el principal reto que nosotros enfrentamos es la comunicación con los operadores, porque podemos tener una excelente comunicación con el agente aduanal, con el cliente, pero a final de cuentas dependemos mucho del operador. Entonces, suele haber operadores que son muy poco flexibles, que suelen enojarse mucho. Entonces, hemos tenido escenarios en donde los vetan, en donde pues no nos hacen totalmente caso y esto complica un poquito más la operación. Pero mientras un operador sea flexible, entienda las situaciones, los fletes son muy rápidos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, Discúlpame, también sabemos, licenciada. Discúlpame, bueno, continúa. pues viendo así lo que son las problemáticas que entre los terrenos, bueno, el transporte, ¿ustedes qué estrategias consideran efectivas para mejorar la eficiencia de ellos? Pues sobre todo el monitoreo activo 24/7, reconocimiento de rutas a los operadores. Todos los operadores tienen que tener una certificación
al menos recurso confiable que ampara que este operador es un operador de confianza. Este, y pues las capacitaciones para las paradas autorizadas y las no autorizadas, porque dentro de la República y fuera hay muchas zonas de alto riesgo. Entonces, nos ha pasado que un operador por consumir alimentos se queda detenido en una parada no autorizada, no sé, 10 minutos, y cuando se va a poner en movimiento, lo acorralan y le quitan la unidad y la mercancía. Entonces sí hemos tenido muchos siniestros, pues por la inseguridad, y por eso es importante la capacitación con los operadores, el reconocimiento de ruta y los seguros, sobre todo los seguros, y que los operadores nunca transiten por carreteras federales, siempre que sean de cuota. Ok, ok, licenciada Alma, esto ha sido todo por nuestra parte. Le agradecemos profundamente el tiempo, la disposición y la atención que nos brindó. Y sin más por el momento, eso sería todo y que tenga un excelente día. Muchas gracias, no, a ustedes. Gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias. Bye.